Bona tarda. Bé, una vegada més estem aquí reunits des de la facultat, tant l'associació APG, la Facultat de Ciències de la Comunicació, el Grau, i volem d'alguna manera agrair-se a tots vosaltres la presència i la col·laboració per poder desenvolupar aquest acte de vinculació i explicació de temàtiques en relació a la nostra activitat de publicitat i en moltes ocasions de les relacions públiques. Avui hem tingut la sort que l'Antonio Núñez s'ha brindat generosament per col·laborar i explicar-nos la seva experiència i la seva transmissió amb un llibre. L'Antonio és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE. A més, ell ha col·laborat amb moltíssimes empreses i actualment desenvolupa també l'activitat de consultoria en comunicació, formació i unes altres activitats. Per poder fer referència amb algunes de les seves activitats, fonamentalment, ell va ser soci fundador de SCPF, després ha sigut també col·laborador i està vinculat al Comitè Mundial Estratègic de Saatchi & Saatchi i últimament estava en la col·laboració amb el National Storytelling i ell des de la seva empresa, l'empresa anomenada Story Strategy, desenvolupa la seva activitat professional normalment. Marques en les quals ell col·labora, actualment i ha col·laborat en etapes anteriors, té des de Hewlett-Packard, passant per el que és Telefònica, l'àrea d'I+D, també ha col·laborat en Novartis, dintre de grans grups com el grup BBVA i el grup Danone, i aleshores avui ens vol presentar i explicar aquest plantejament del seu llibre titulat L'estratègia de los pingüinos, amb la qual ell ens explica com en les noves tecnologies, amb els nous plantejaments, es pot arribar i es pot generar una comunicació molt més dinàmica i atrevida. Millor que jo comenci a explicar coses que no venen al cas i li tregui part de la seva exposició. Antonio, tu mateix. Ahora. Gracias, buena tarde. Gracias por venir en día de lluvia, predebate Rajoy, pospuente larguísimo, comunicación dudosa, que sabéis que en casa del herrero a cuchara de palo o asadón de palo, que decía mi padre. Y, pues bueno, un milagro que estemos aquí los amigos que estamos. Me impresiona además que efectivamente mayoritariamente son caras conocidas o caras amigas. Siempre que empiezo la presentación de un libro, el público es bastante heterogéneo. Entonces me pasa que hay gente que a lo mejor no tiene tanta referencia y viene aquí, como dicen los rock and rolleros, for the full show, ¿no? Para todo el show y la hora entera de charla. Y hay otra gente que ya me ha escuchado 60 veces y dice, por Dios, hoy que sea un cuartito de hora y ya despacha el asunto, ¿no? Que yo lo que vengo es a firmar el libro o a lo que sea. Así que va a ser complicado conciliar los intereses de todo el mundo. Pero me ha ocurrido una cosa que será algo que nunca es casual, que es que se me ha olvidado el cable del ordenador, con lo cual, en cuanto que se agote la pila, yo me quedaré sin poder presentar y ya entonces podemos pasar al debate, ¿no? Si es que tenéis alguna consulta. Bueno, la primera cosa es el por qué los pingüinos. Pues bueno, básicamente porque me gustan y porque voy comparando cosas que leo de antropología con cosas que también veo de comportamiento de animales. Y un día empecé a darme cuenta de que había muchas conductas, pautas, normas sociales y formas de comunicación que se parecían enormemente en los pingüinos y se parecían mucho a lo que yo percibía en las nuevas tecnologías. A partir de ahí empecé a hablar de manera totalmente casual entre colaboradores diciendo vamos a lograr poner en marcha un pingüino. Y la idea del pingüino es que sabéis que si en un iceberg hay muchos pingüinos, si el primer pingüino se lanza al iceberg, al agua desde el iceberg, sin ningún tipo de reflexión, de manera inmediata la totalidad de la colonia de pingüinos se va lanzando uno a uno. Esto no lo hacen porque los pingüinos sean tontos, lo hacen porque es bastante difícil la comunicación a una temperatura bajo cero
con un ruido ensordecedor, porque el ruido que produce una colonia de pingüinos, hay colonias de pingüinos de 120.000 individuos, para que os hagáis una idea, estamos hablando de gente que vive apelotonada y que por tanto pues es muy difícil el desenmarañar cómo cada pingüino comunica algo. Para superar esa dificultad y esas condiciones adversas para la comunicación, por ejemplo, los pingüinos han desarrollado una forma de graznar que es duotonal, de tal manera que papá pingüino o mamá pingüina, cuando comunica, en medio de las 170.000 individuos de la colonia, el bebé pingüino sabe que es su mamá o que es su papá, en medio del ruido ensordecedor que se produce y a esas temperaturas en esas condiciones extremas. Bueno, más o menos empezaba a darle vueltas y, como os decía, creo, y ahora voy a intentar dar unas pinceladas, por qué comunicamos de esta manera. Aparece una noticia, una persona se lanza, otra persona se lanza al agua y termina en que podemos lograr el pingüino. Todo el mundo ha prestado atención a ese mensaje, a esa noticia, a ese cuña publicitaria si estamos hablando de publicidad o a ese debate si es el debate que tenemos esta tarde. Por contrario, yo llamaba, en vez de lograr un pingüino, hacer el pingüino, a algo que también sufro en mi lado de consultoría política, que es cuando a alguien le colocan la alcachofa por delante y le preguntan, ¿y usted qué opina de algo? Y intuye inmediatamente que ahí va a haber cobertura mediática y dice la primera sandez que se le ocurre. Y entonces a eso yo le digo que es hacer el pingüino frente a lograr poner en marcha un pingüino, ¿no? Un proceso de comunicación de persona en persona. Bueno, por si alguien sufre de pronto una apoplejía o lo que sea por no poder tuitear esto, pues ahí tenéis las hashtags que utilizo normalmente, ¿no? Personas o situaciones en las que empecé a darle vueltas a decir, de verdad, vivimos en una colonia de pingüinos gracias a los nuevos medios. También es algo muy interesante porque hoy veo que todos somos profesionales de la comunicación, pero cuando estamos hablando normalmente, que mayoritariamente son estudiantes, pues este bloque que viene ahora, pues es difícil que lo recuerden. Por ejemplo, yo no sé si os suena este señor. Este señor es el pastor Jones, era este antiguo recepcionista de hotel, persona aclamada en su comunidad, que de hecho empezó heredando una colonia, una congregación en Florida de 50 personas y consiguió que a atenderlo y que fueran allí a los domingos, consiguió en su máximo récord 12 feligreses que iban allí a escucharlo. Señor que dice, no tengo ni idea de nada de estudiar religiones, nunca he estudiado en mi vida, yo antes trabajaba en un hotel, pero tengo clarísimo que esto del Corán es pernicioso para los Estados Unidos y ser musulmán es ser antiamericano. Bueno, pues con este tipo de cosas empieza a comunicar y, como sabéis, con su iniciativa de la quema del Corán, logra que 23 jefes de Estado en todo el mundo tengan que hacer sus declaraciones, sus reacciones, etcétera, incluyendo varios pingüinos. Y estamos hablando pues desde Hillary Clinton, por supuesto Barack Obama, o absolutamente todos los primeros ministros, presidentes, etcétera, etcétera, en Extremo Oriente y bueno, es mundial. En el libro lo cuento, es 32 uno por uno y cuento la cascada de personas de líderes que tienen que entrar ahí. Claro, y me planteé, digo, bueno, pero ¿esto qué pasa? Que nunca ha habido un majara que de pronto coloque algo en Twitter y se haga famoso. Obviamente hay muchos. Entonces empecé a investigar cuántos otros pastores querían quemar Coranes en ese mismo momento. Y efectivamente descubrí que yo pudiera descubrir 4 más. Y dije, ¿por qué este logró hacer el pingüino y los otros 3 pues se quedaron con que a lo mejor el Twitter lo vieron los amigos o el Facebook y poco más, ¿no? Y empecé a partir de ahí a intentar entender qué hace que de pronto algo obtenga lo contrario de la tormenta perfecta, ¿no? El momento perfecto para comunicar en el canal perfecto, a la hora perfecta, con las palabras perfectas. Y empecé a analizar algo que los que sabéis la trayectoria empezaba a obsesionarme, que era ver si contar un relato, hacer storytelling, se puede hacer en 140 caracteres. Empecé más o menos a mirar si es verdad que ahí hay un Twitter que tiene más éxito porque cuenta una historia, y hay otros twitters que al no contar per se un relato, una historia, tienen menos éxito, ¿no? Bueno, pues efectivamente la idea aquí es
que él llega en el momento dado que él cuenta una historia en su primer tweet y en su primer post de Facebook respecto a esto, logra que con el debate de si la iba a quemar o no la iba a quemar va implicando a todo el mundo que están a favor o en contra, y ahí está la clave. En vez de decir lo voy a hacer, es voy a decidir en función de lo que me vayáis diciendo, ¿no? Y ahí hay una parte de la idea, ¿no? Luego hay otro señor, de este señor se ha hablado muchísimo, es el Sons of Maxwell. Bueno, la canción United Break Guitars, para los que no os suene, pues es un señor que es un cantante folk. Aquí un cantante folk tiene que vender bocadillos en el McDonald's por la mañana para ganarse la vida, pero en Estados Unidos, si aceptas viajar y volar todo el día, pues le pasa como un conferenciante, te puedes ganar la vida, aquí no, pero en otros sitios si vuela así. Entonces este hombre vuela tanto que hay un momento en el que le rompen la guitarra y él decide hacerle la protesta a la línea aérea United. Se tira 1 año y medio más o menos persiguiendo a lo que se llaman atención al cliente o tortura al cliente, que conocemos más por aquí, y al final amenaza y dice, pues como no me hacéis caso y no me pagáis el dinero de la guitarra, voy a grabar un vídeo diciendo que rompéis las guitarras de los músicos. Y entonces graba un vídeo, el vídeo tiene un coste de $150, se lo hacen unos amigos, no tiene ningún tipo de realmente de barrera de entrada, y obtiene 9 millones de reproducciones en YouTube. O sea, estamos hablando de un vídeo que en su momento tuvo más visionado que el Thriller de Michael Jackson, para los que somos más talluditos, y para las jóvenes, según diría la exministra, tendríamos pues una comparativa con Lady Gaga, que también es superior a la de Bad Romance, ¿no? Para que os hagáis una idea. Bueno, la parte interesante de esto es que exactamente igual que el pastor Jones, este señor, cuando luego empiezo a estudiar por qué había logrado tanto éxito eso, empecé a mirar cómo eran los estudios de satisfacción de cliente en Estados Unidos respecto a las líneas aéreas, y descubrí que era el punto de peor valoración en la historia, ¿no? Por una suma de crisis económica, low cost, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es otro señor que justo da con un relato, con una historia, con un mensaje en el momento adecuado, con el canal adecuado. Este señor provocó más o menos una crisis, que es la mayor crisis de imagen que ha tenido United. De hecho, pues logró que cayeran en la bolsa las acciones de United un 10%. Y, bueno, pues el valor en bolsa, como os podéis imaginar, es muy importante, ¿no? El deterioro que tuvo United. Y entonces a mí se me ocurrió hacer un cálculo, que digo, si a este señor le hubieran regalado la guitarra en vez de comerse esta crisis tan grande en la bolsa, ¿cuántas guitarras le podrían haber regalado? Y me salen 11.000 guitarras, ¿no?, que podían haberle regalado al señor. Bueno, de nuevo otro caso de un individuo desconocido. Justo coincide que estoy terminando el libro y salta lo del 15M, y pues bueno, hago consultoría. En un momento dado me llaman alguien de un ministerio y me dice, Antonio, ¿esto tú crees que de verdad va a ir a más? Y le digo, hombre, pues yo es que creo que hay varias cosas que no se han tenido en cuenta. La primera, entre otras cosas, que hay unas redes de confianza previa, esto no sale de la nada, ¿no? Teníamos a la gente de V de Vivienda totalmente agrupada en una red muy bien disciplinada, teníamos a la gente de la ley SINDE también bastante disciplinada, y luego había todo unas protestas a favor o en contra de los derechos del modelo de derechos de autor, etcétera, y había mucha gente que efectivamente ya estaba por la labor de que si se producía un chispazo, salir y que todo de verdad se incendiara, que fue lo que finalmente ocurrió. Bueno, os puedo decir que había gente que decía que aquello no iba a ir a más y que remitiría, ¿no? Empecé a mirar también qué conseguían en el ámbito de lo político, porque hay una duda de si de verdad las redes sociales cambian el voto, etcétera. Por cierto, que hoy estamos todos con lo del debate, y el debate, bueno, pues, aproximadamente estamos hablando que el debate de esta noche va a poder cambiar, ya lo hizo en las últimas elecciones, un 1,5% de la intención de voto. O sea que por lo que parece, hasta debates concurridos, veremos el de esta noche, cambia un poco. Bueno, pues en el caso del Ladrón de Guevara, pues es un señor que
colombiano, y siempre hay ahí, y de nuevo me vuelve a reafirmar en la idea, es un señor que se indigna contra la FARC, contra las guerrillas en Colombia, y se indigna por una historia también. Y ese fue el tercer momento en el que dije, caramba, aquí cada vez que se consigue poner en marcha un pingüino, cada vez que hay un grupo de gente que logra conectar con un mensaje, siempre hay una historia previa. Es una historia previa la que incendia las redes sociales. En el caso de esta historia en Colombia, bueno, pues es en concreto el hijo de una de la candidata, en su momento, de una de las candidatas políticas del país. Esta candidata es secuestrada, en plena selva tiene un romance con un guerrillero, tiene un hijo del guerrillero, luego ella es liberada, es separada de su hijo antes de que se pueda liberar, y la FARC siempre estaban diciendo que el niño estaba en la selva y estaba protegido por la FARC, llevando una vida digna de guerrillero allí. Bueno, esta mujer empezó a hacer, pues, a nivel institucional, toda una búsqueda de que de verdad intentaran en la selva encontrar a su hijo, y la FARC hizo un comunicado diciendo que su hijo estaba bien. Al cabo de aproximadamente 2 semanas, 3 semanas, se descubrió que el niño lo había recogido un campesino, que lo había recogido con malaria y que tenía un brazo roto y llevaba con el bracito roto muchísimos meses y andando por la selva solo hasta que este campesino lo acoge, ¿no? Bueno, esta es la historia que realmente indigna y que incendia las redes sociales, ¿no? Pero luego, si vamos mirando otras revueltas, y ahí tenemos a todas las revueltas que estamos viviendo en el mundo árabe, siempre hay una historia. Por desgracia, como sabéis, en el mundo árabe siempre hay alguien que se autoinmola. En un país es alguien que coge su coche y lo estampa contra la policía, un cuartel de la policía. En otro país es alguien que se autoinmola lanzándose queroseno, etcétera, etcétera. Es decir, siempre hay una historia y muchas veces se nos olvida la historia y todo ese movimiento crece y casi que hay que escudriñar detrás para al final descubrir esto cómo surgió, cómo se puso en marcha, ¿no? En el caso de Ladrón de Guevara y 1 millón de voces contra la FARC, pues la progresión fue inmediata, instantánea, ¿no? Empieza creando ese grupo, indignado, ya digo, por descubrir que el niño estaba así y que era mentira. Él tenía 500 amigos de red, que es más o menos lo que un hiperactivo en redes sociales logra aproximadamente llegar como tope. Y ya eso es muchísimo. Los que habéis intentado poner en marcha una página sabéis que hay como un límite de 300 individuos y que ahí nos quedamos estancados y dices, ¿qué pasa que no puedo inflarlo? Hay las teorías del famoso número de Durban, que es que cuando pasan de 150 a una red social, la red social se vuelve inmanejable y se vuelve poco útil para sus miembros y por tanto hay gente que ya no entra ahí. Pero bueno, por lo que parece son 300 el límite. Este hombre tenía 1.500. En pocas horas hay 1.500 personas en su grupo de Facebook, en un día hay 4.000, a la semana hay 150.000 y el resultado es 12 millones de personas que se manifiestan en 1 millón de voces contra la FARC en 32 ciudades distintas de 14 países distintos. Es la marcha política más grande de la historia, muy superior a nuestra, el 15M, pero también muy superior a la marcha verde en el Sáhara, muy superior a la marcha de 1 millón de hombres de los derechos negros, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, etcétera. Es decir, estamos hablando de algo verdaderamente apabullante. Con detalles, obviamente, como que una nota de prensa que él en su casa hacía estaba traducida en menos de 1 hora a 12 idiomas, gracias a la colaboración y gracias a la red. Fijaos que hablamos, para los que estáis acostumbrados a trabajar con grandes empresas, a logros que ni el departamento de comunicación, ni de Apple, ni de Coca-Cola, ni de IBM lo logran, obviamente, ¿no? Bueno, el resultado, yo decía, la primera cosa grave para todos los que vivimos de la comunicación es que esto ya no va de dinero. Y digo grave porque si uno está acostumbrado a trabajar para grandes empresas, pues lo que tiene, yo creo que es por ahora más que temer, también hay muchas cosas que aprender, pero ahora más que temer, y si uno es un activista o un voluntario o alguien que tiene un interés, un negocio, o es un emprendedor, lo que tiene es mucho que ganar, porque lo que estamos hablando es que ya el dinero no es una garantía de absolutamente nada.
Y esto, que es muy interesante, pues en realidad la gente que llevamos mucho tiempo trabajando en comunicación, pues es de verdadero pánico. Es de verdadero pánico porque verdaderamente estamos compitiendo en términos de captar la atención de la gente con cualquier tipo de idea en cualquier tipo de sector, y hacerlo bien, hacerlo mal, que la producción sea mejor o peor, que esté redactada la nota de prensa de una manera o de otra, ya apenas está aportando ventajas competitivas. Hay un cúmulo de situaciones que son las que de verdad tenemos que provocar y que no están en manos solo del dinero. Ya no es el dinero. Además, no es solamente que no sea el dinero, sino que la credibilidad, y esto no sé si se ve, pero la credibilidad de los grandes medios y de las grandes instituciones es, fijaos por ejemplo aquí, este es el 24% de credibilidad que tienen los anuncios en los teléfonos móviles, ¿no? Aquí estamos hablando del 55% de la credibilidad de la radio, el 62% de la televisión, pero cuando nos vamos arriba del todo, estamos hablando del 90% que son los amigos, ¿no? Y obviamente, pues ahí es donde de verdad se está jugando quién es creíble, quién es capaz de construir una red de confianza. Igual en términos empresariales, aquí tenéis la credibilidad de la publicidad corporativa o de producto, pues un 17%. Para todos los que estáis en industrias donde la confianza es importante, y hablo de medios de comunicación, o hablo de industria farmacéutica, o hablo de jurídicos, servicios jurídicos o contables, etcétera, donde eso lo supone todo, pues ahí empezamos a ver algo que es un drama, y es que la gente para tomar un medicamento está decidiendo o preguntando más en una red social cuál es el que funciona, o entra en Doctor Google y se lo pregunta, y realmente no está prestando atención a la prescripción médica. Uno de los principales clientes que tuvimos en la agencia, casi de los primeros, fue un laboratorio farmacéutico que tenía un problema, un diagnóstico mundial, y era que el paciente se estaba saltando, no obviamente al farmacéutico, sino a su propio médico. Y eso le suma el derecho a elegir médico. Estamos hablando de gente que tiene un cáncer y decide tomar una medicina simplemente porque por empatía conecta con otras personas en la red. Por si fuera poco, otra cosa añadida, otra de las reglas sagradas de nuestra comunicación tradicional pasada, la repetición, además de la cobertura. ¿Cuántas veces? Los famosos OTS. Bueno, pues estamos viendo que para empezar a creer la gente necesita entre 3 y 5 veces ver lo mismo en distintos medios. Y yo recuerdo la primera vez que yo conseguí, y la editorial consiguió, que apareciera en la contraportada de un periódico, y todo el mundo decía, pues ahora vas a vender el libro, ya verás qué suerte, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a ayudas de amigos, realmente es un empujón, pero ¿quién es el guapo o la guapa que consigue 5 contraportadas de periódicos o a la vez en la misma semana? ¿Y quién es el que lo consigue en todos los canales de televisión si es un candidato político? Volvemos a lo mismo del billete asustado. No lo consigue nadie, no lo consigue Coca-Cola y no lo consigue un presidente del gobierno si lo fuerza. Bueno, en medio de todo esto me dije, bueno, pues si esto es lo que se está produciendo, aquí la solución va a estar en el periodismo, ¿verdad? Los periodistas son los que van a poder poner freno a todo este caos y a toda esta pérdida de confianza. Y entonces empecé a estudiar la evolución de la confianza de las grandes marcas de comunicación en el mundo, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, etcétera, etcétera, y estamos hablando más o menos de una pérdida del 20%, grosso modo, en pérdidas en términos de credibilidad. Y luego dije, ¿y eso por qué está ocurriendo? Y hay un capítulo en la estrategia del pingüino que le dedico entero a por qué pierden con la credibilidad. Bueno, pues básicamente porque estamos, y los medios de comunicación están entrando exactamente en lo mismo que están haciendo los ciudadanos, que es una comunicación poco profunda, poco analizada, pero multiplicando el número de noticias y de mensajes que trabajan. Esto que veis aquí es el número de historias que produce el Wall Street Journal en un año. Fijaos que estamos hablando de 30 y pico mil historias a lo largo de un año, como hay, a partir del 2007, una caída, y no publico los otros datos porque no los puedo publicar. Aparte, ya me ha pasado una cosa, que es que he publicado 3 fotos y me han venido los de Getty a ponerme una multa millonaria por colocar fotos, y ya aprendí y dije, no, ahora foto que saco pido permiso
Y ya tuve otra previa también con una productora de televisión por sacar una fotografía de una película de cine, para un ejemplo. También me dijeron que no podía hacerlo. Bueno, ya veis ahí cómo se dispara. Es decir, la reacción del periodista es: yo prefiero salir a la calle y trabajar en 5 o 6 noticias que salir y trabajar una sola. ¿Por qué? Porque si trabajo una sola puede ocurrir que, como mire si es verdad o no, resulte que no sea verdad. Luego prefiero trabajar con 5, así reparto el riesgo y sé que alguna me van a sacar, alguna van a publicar. Y además, la consecuencia es que si tengo que publicar 5 o 6, más bien que me ayuden los gabinetes de prensa, con lo cual descubrimos que el refrito de lo que hacen los gabinetes de prensa cooptados termina siendo buena parte de lo que están haciendo los periodistas en los medios que sufren más las consecuencias de la crisis, ¿no? Bueno, con lo cual me dije, aquí parece que por ahora, y yo creo que esto cambiará, porque al final los ciudadanos empezaremos a pagar y a pagar dinero por estar bien informados, no por estar en la actualidad. Al final la confianza y cómo se construye la confianza está cambiando, ¿no? Y ahí me empecé a mirar cosas como redes sociales donde la confianza es demencial, ¿no? Esto es Kiva, no sé si alguno lo conocéis, si estáis en el tercer sector. Básicamente la idea es que uno, con las apreturas que estamos viviendo económicas todo hoy, damos dinero a desconocidos, prestamos nuestros ahorros a desconocidos. En concreto, por ejemplo, este chico es un chico que tocaba en fiestas y bodas en Kazajstán. Se le había estropeado este pianito que tenía y pedía aproximadamente $1000 para que le pagáramos entre todos los que quisiéramos un piano, ¿no? Bueno, la parte interesante es que de nuevo empecé a mirar todas estas redes, porque como Kiva hay muchas otras redes, tanto de microemprendimiento como de préstamos, etcétera, etcétera. Y empecé a observar que aquellas personas que contaban una historia, que narraban esa historia, que lograban poner en marcha ese pingüino para que le dieran de verdad el préstamo, siempre eran muy extrovertidos, mostraban fotos y contaban historias de su vida. La gente que no colocaba fotos y no contaba su vida no obtenía fondos de las personas. Claro, la pregunta que estaréis haciendo ahora es: si yo diera todo mi dinero, ¿realmente me lo devolverían?, ¿no? Y algún otro estará diciendo, bueno, pero ¿de qué tipo de interés estamos hablando?, ¿no? Bueno, del tipo de interés más o menos puedo decir que van entre el 3 y el 4%, no está mal, con la que está cayendo. Y la parte importante, ¿cuál es la tasa de devolución?, ¿no? ¿Cuánta gente prestando dinero desconocido, cuál es el retorno? Bueno, pues estamos hablando de un retorno de más del 98%. Y si más o menos comparamos con lo que son las tasas de mora, o como se diga eso en el mundo de la banca, pues descubrimos que casi nos podemos fiar más de un desconocido que de según qué bancos, ¿verdad?, con la que está cayendo. Con la que está cayendo. ¿Por qué es esto? Bueno, y ahí fue donde empecé a mirar qué era una red social, por qué se produce un pingüino y cuáles son los recorridos y las necesidades para poner en marcha uno, ¿no? Otra de las cosas que empecé a mirar también trabajando con el tema médico era por qué hay gente que cuenta sus enfermedades en la red. Y uno dice, bueno, si cuento un resfriado lo puedo contar. Ahora, si a lo mejor tengo arteriosclerosis múltiple o tengo SIDA, a lo mejor contarte cómo estoy cada día, incluso anímicamente, no es lo que más me apetece. Sin embargo, eso es lo que está pasando, ¿no? Y ahí tenemos una página web que es patientslikeme.com, que si queréis le podéis echar un vistazo, donde hay muchísimas personas que no solamente publican cuál es el tratamiento que están tomando, sino que publican la eficacia de ese tratamiento, publican lo que opinan sobre su médico, lo que opinan sobre sus enfermeros o sus enfermeras, cómo se siente cada día, cuál es el estado anímico, y se comunican entre ellos, ¿no? Bueno, igualmente en abierto, sin necesidad de que uno sea miembro para poder acceder absolutamente a toda esa información. Bueno, el resultado es que la comunicación se está volviendo en algo que tiene que ver mucho con la empatía y mucho con la confianza, y que se deja llevar muchísimo por lo emocional, ¿no? Básicamente por eso es por lo que logramos poner en marcha un pingüino, porque el mensaje genera confianza en una red que ya es previa, y que además en esa red de confianza previa hay un alto grado de afinidad. Gente que se parece a ti, gente que tú percibes que es como tú, ¿no? Cuando además hablamos de redes sociales, siempre digo que es más probable
que te puedas fiar y que conozcas más a un desconocido en una red social que a tu vecino en la cola del pan. Y esto es real porque si miramos qué es una red social, pues en la gran mayoría en realidad es un filtro de filtro de filtro de filtro. Entonces cuando uno encuentra un desconocido en una red social, pues ha pasado 15.000 filtros antes de acercarse y además uno lo percibe como cercano, ¿no? Bueno, ahí empecé y en el libro cuento las claves, no os voy a aburrir porque ya empiezo a coger carrerilla y que me conozco y además se apagará el ordenador. Y entonces empecé a ver cosas absurdas, ¿no? Absurdas en mi manera de verlo, que yo vengo del mundo de la comunicación tradicional, ¿no? Que era, por ejemplo, lo del certificado de Obama. Esto que veis aquí es una valla publicitaria que pagan un grupo de ciudadanos en Estados Unidos que dice dónde está el certificado de nacimiento, porque hay un montón de personas en Estados Unidos que piensa que A, Obama no es cristiano, sino que es musulmán. B, Obama no puede ser presidente porque Obama es una persona que no nació en Estados Unidos y por tanto es un presidente que es ilegal en Estados Unidos. Bueno, yo empecé a ver cómo cambiaba eso porque me interesó la historia desde el primer momento, ver cómo ese pingüino iba poquito a poco haciéndose cada vez más grande, cada vez había más gente arrojándose al agua y me di cuenta que el número de personas que creía que él no había nacido en Estados Unidos en el 2008 eran el 10%. Un año más tarde, en julio del 2009, era el 23%. Entonces dice, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Ha pasado un año y medio, se supone que deberíamos conocer mucho más a Obama, lo hemos visto miles de minutos en televisión, hemos leído libros, deberíamos empezar a no creernos eso, porque lo conocemos, no ocurre lo contrario. Pero es que si comparamos julio del 2009, 23%, con marzo del 2010, había subido al 25% y en agosto había subido un 27%. Y ya allí lo dejé porque ya vi que la cosa iba a peor, no a mejor. Conclusión inmediata. Bueno, aquí lo que ocurre es que todos estamos dentro de nuestra red de confianza, todos tenemos nuestras orejeras colocadas y ya es muy difícil que haya mensajes transversales. Como todo se coloca y todo pasa y se filtra a través de esa red de confianza, si yo estoy en la red de confianza de la extrema derecha en Estados Unidos, alguno diréis aquí, bueno, los lectores de Intereconomía, no te vayas tan lejos, ¿no? Bueno, si estoy en ese círculo, no tengo por qué estar conectado con otras realidades y es lógico que en ese perfil de público eso vaya creciendo. Cuanto más se habla de Obama, porque cuanto más se habla de Obama, más se ratifica y más se propaga el virus, el pingüino de ese mensaje. Claro, la forma de trabajar, la forma de comunicar cuando ya tienes un pingüino en marcha es muy difícil de frenar. De hecho, muchas veces el error es ir contra esa cadena y entonces ya tienes garantizado claramente el que A, incendias la cadena aún más y B, te pones en entredicho porque tienes todo el mundo en contra. Y vemos que lo que está haciendo, el camino interesante que está haciendo la Casa Blanca es que por cada pingüino que ponen en marcha el partido contrincante, ellos lo que hacen no es poner en marcha una cadena, sino que en un website específicamente dedicado a neutralizar esas cadenas, que se llama Fight the Smears, combate los rumores, lo que hacen es dar todo tipo de pruebas para que sean los ciudadanos, las redes de confianza que ya están hechas, los que construyan la defensa y los que construyan el pingüino. Entonces lo que hacen es, este caso que tenemos aquí, por ejemplo, veis la fotito de Michelle ahí, que se ven pequeñito, de Michelle Obama, pues era uno de los rumores que decía que había estado en el hotel más caro de Manhattan y que apareció toda llena de bolsas, de tiendas de lujo, etcétera, etcétera. Y lo que uno puede ver en ese apartado de ese rumor en concreto, de ese pingüino concreto, es pues los tickets de todo lo que había hecho ese día, la ciudad donde había estado y absolutamente toda la documentación para que sean otros los que defiendan y pongan en marcha, pero no ir en contra de ese pingüino, no ir a atacarlo. Bueno, a partir de ahí yo dije, no podemos hacer como este señor, esto ha cambiado radicalmente y me da la sensación de que tendremos que empezar a comunicar de forma distinta. Y de comunicar de forma distinta, la gente que está estamos en ese mundo pingüino donde hace mucho frío, donde nos juntamos los unos a nosotros y nos damos calor en las redes sociales y nos protegemos y buscamos trabajo y cada vez estamos en menos espacio y necesitamos de esa conexión emocional y donde, por otro lado, al final tenemos que lograr que mamá pingüino y papá pingüino
identifiquen a bebé pingüino y el bebé pingüino sea igualmente capaz de reconocerlo. Vivimos, creo, y nos encaminamos hacia un mundo de comunicación en cadena, irremediablemente. Y entender cómo funciona una cadena, las ventajas, los pros y los contras de qué tiene una cadena, supone, creo, un cambio importante. La primera cosa es que ya no hablamos de invertir dinero, lo hemos visto. Ya no hablamos de emitir mensajes, ya no hay un día D donde uno pulsa el botón inmediatamente, se pone en marcha ese mensaje. Ya no basta con pedir tiempo de atención, ¿verdad? O sea, si aquí decimos, estamos hablando y no hay nada que... Y digo, estupendo, han estado allí y no se han desplomado en el suelo, le han dado convulsiones al público, entonces será que me ha ido bien, ¿no? Si luego no salís y decís, oye, estuvo bien, estuvo mal, lo comentáis, no lo comentáis, me gustó, no lo gustó, pues servirá de poco. Luego tiempo de atención ya no es lo que pedimos. La obsesión del importa como yo lo cuente, importa cómo es mi mensaje, importa el manual de identidad visual o de aplicación de identidad visual o de identidad corporativa, importa cuáles son los manuales de estilo de la campaña, importan los argumentarios, etcétera, etcétera. Todo eso se pulveriza, cobra mucha menos importancia, porque lo que importa es cómo lo van a contar los demás, no cómo lo contamos nosotros. Los que habéis trabajado alguna vez redactando discursos, sabéis, yo hay veces que hemos redactado discursos para presidentes de banco de este país y cuando luego miramos cuánta gente ha participado, y pido por favor que me digan cuánta gente ha entrado, pues mi récord lo tengo aproximadamente en 32 personas en un banco precisamente. Y cuando luego hice un cálculo de cuántas palabras de la redacción inicial nuestra de propuesta quedan, era menos del 10%. Es decir, el cliente nos cambia el 90% de lo que escribimos y queda al final. Bueno, ¿por qué? Por una obsesión muy grande a como yo lo cuente. Y como yo lo cuente es lo que importa, pues por tanto lo cambio. ¿Por qué me tienen que escuchar? Porque os tengo atrapado ahí, tengo ahí a gente puesta que cierran las puertas, o porque resulta que patrocino el concierto y como ya los tengo todos en el concierto, le voy a lanzar ahí en medio del concierto de Shakira mi mensaje promocional, etcétera, etcétera. Pero es por qué me tienen que escuchar, o porque soy importante, o porque soy, etcétera. Medir el éxito como recuerdo o notoriedad, y en el fondo lo que estamos hablando es de controlar el mensaje, la obsesión por el control del mensaje. Yo mando, yo digo qué día sale, qué día se pone, lo controlo, esta palabra sí, este pantone sí, este color no, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa comunicación masiva pasamos al mundo de la seducción. Un pingüino se pone en marcha solo si hay una historia atractiva que conecta emocionalmente con los demás. A la idea de propagación, y por tanto esto es algo que es completamente asincrónico, ya no hay día D, uno pulsa el botón y puede no ocurrir nada, de repente tienes 3 días buenísimos en las redes sociales, luego a continuación se para y hay un mes de desierto completo, despides a la agencia porque dices, estos son unos mantas, y un año después de repente hay un revival y un vídeo de no sé qué se pone de moda, o una canción se pone de moda, o se pone de moda algo de hace 30 años, ¿no? Luego ya no hay tiempo en esa manera de hacer marketing y de comunicación. Eso se ha roto, es una propagación y por tanto es un virus. Igual que cualquier otro virus, surge, salta y no hay forma de poder controlarlo. Podemos medir o pronosticar cuál va a ser el proceso de expansión, ¿no? Necesitamos que la gente lo cuente, que el que escucha, porque es muy costoso de alcanzar ese público al que efectivamente llegamos, que lo cuente a los demás. Importa cómo lo cuentan los demás, no cómo lo contamos nosotros. Es verdad que están relacionados, es importante, pero ¿cuánta gente no pregunta cómo entendió esa historia y cómo esa historia está circulando? Bueno, ahí hay mucho software de análisis, como Ontohistoria, Hiperhistoria, y hay mucha capacidad para hacer el tracking de cómo se está contando una historia. No medir difusión, estamos hablando de cuál es el género, cuál es el protagonista, cuáles las relaciones de causalidad en la historia. Mónica Lewinsky es culpable y es una sinvergüenza, o es una pobrecita seducida por un príapo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué lo van a querer contar a otros? ¿Qué tiene para poder contar a otros? Es muy importante el cambio. No es por qué me van a escuchar, es por qué lo van a querer contar. Y hay muchas veces que no tiene que ver ni siquiera con el mensaje, ¿eh? Acordad que siempre hablamos de lo del mensaje y que dice que está el 56% con la comunicación gestual, el 30 y no sé cuántos, el tono de voz, y solo el 7% es el contenido, ¿no?, del mensaje, lo que importa. Bueno, pues aquí muchas veces ni siquiera es ese 7%, ¿no? Alguien reenvía algo. El otro día tengo un amigo que, bueno, me va recordando todo el tiempo que quiere trabajo. Tengo muchos que si les puedo ayudar, perfecto, intento ayudar. Y tengo uno especialmente intensivo en la petición,
que el otro día me lo encuentro y, hombre, muchas gracias por el mensaje del otro día que me pusiste. Y empecé a preguntar, pero ¿dónde lo encontraste? ¿Por qué te gustó? Etcétera. Y di cuenta que él se ponía cada vez más nervioso, y entonces me di cuenta que él me había enviado un documento que él ni había leído, ¿no? Y ahí empecé a darle vueltas. Y digo, ¿tú sabes que lo que me habías enviado tú diciendo que era tremendamente interesante era la memoria financiera de Mercadona? Y, ay, no, lo siento, no, bueno, es que hay veces que voy demasiado rápido, etcétera, etcétera. Realmente luego yo pensé y digo, claro, probablemente el Departamento de Comunicación Corporativa de Mercadona lo que no había pensado es que quizás una memoria, un tocho, ladrillazo, puede ser muy viral porque cumpla otros usos completamente ajenos al mensaje, ¿no? Y por tanto estamos hablando de por qué lo vamos a querer contar a otros. Para hacer reír, para emocionar, para quedar de manera más inteligente, para ligar, para lo que sea, ¿no? Tenemos que medir la viralidad como éxito y ya podemos simplemente influir en el mensaje, no podemos ir a nada más, ¿no? La comunicación, por tanto, es de persona en persona. Como os decía, todo empieza con una historia, luego, por tanto, es sorprendente cómo esta comunicación digital en cadena nos lleva a algo tan prehistórico como el relato alrededor de la tribu, alrededor de la hoguera digital. De la hoguera. Lo único es que las hogueras son digitales ahora, pero esa es la única diferencia. El mensaje, por tanto, tenemos que entender que para poner en marcha ese pingüino hay un proceso de persona en persona y que lo que está moviendo todo el tiempo la capacidad de contagio siempre es una emoción. Y es una emoción, además, que tiene que ser lo más polarizante posible. Este es el caso de una chica, que lo cuento en el libro, es el autodespido de Jenny, ¿no? Esta chica está en una oficina en Estados Unidos y copia a 32 compañeros dentro de su propia oficina anunciando su autodespido, ¿no? Y empieza diciendo, lo dejo, está en la pizarrita escrito, lo dejo, llevo mucho tiempo con vosotros, me hace mucha ilusión, ha sido un placer estar con todos vosotros, menos contigo, Jerry, ¿no? Jerry es su jefe. Entonces empieza a soltar lindezas de su jefe, que huele mal, que es un machista, etcétera, etcétera, y termina, las pizarritas, termina contando que le ha estado mirando en un programa de control de qué hace cada uno en la oficina y que juega más de 8 horas a Farmville a lo largo de la semana, el jueguecito en Facebook, ¿no? Bueno, ese automensaje, ya digo, interno de la empresa, inmediatamente se propaga en las redes sociales. En un día consigue que 412.000 personas se interesen, consigue 340.000 likes en Facebook, consigue 2.750 comentarios en blogs, 7.000 vistas en Dig, etcétera, etcétera. Bueno, tanto que al día siguiente, un día, Jay Leno la invita a su programa. De nuevo, dices, ¿qué hay ahí? Hay varias cosas, ¿no? De las reglas o de las leyes de la memética, esto que estudia qué es un meme, ¿no? Y por qué se reproduce un mensaje en las redes sociales, pues hay una de ellas que significa o que tiene que ver con la primera norma, que es te tiene que afectar a ti y tú tienes que ser capaz de poder fragmentar ese meme como tú lo quieras fragmentar. Puedes contar solo una parte del relato si a ti te interesa, es la primera condición de la memética. La segunda cosa es lo puedes contar con tus propias palabras, con tus propios medios, luego por tanto ahí la narración es algo muy importante. Y la tercera cosa tiene que tener un conflicto, tiene que tener algo que movilice, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en una oficina hartos y hemos querido autodespedirnos a la torera, ¿no? Y ahí recuerdo, para mí, el autodespido más divertido que yo he podido ver, que es ese empleado de JetBlue que llevaba en la empresa mucho tiempo, y eran 28 años, y él es azafato, aeromozo, y está allí repartiendo la cerveza, se le encara un cliente, el cliente lo insulta, él ya se harta, y entonces va al sistema de megafonía del avión y dice, después de 28 años ya está bien. Y entonces él se tira la gorra al suelo, se va hacia la escalera inflable, acciona la escalera inflable, que sabéis que es algo ilegal, acciona la escalera inflable, pero antes se pasa por la nevera del avión y coge una cervecita en cada mano y se lanza por la rampa inflable con una cerveza en cada mano, con el autodespido, ¿no? Bueno, de nuevo otra noticia totalmente contagiosa, totalmente memética, ¿Qué otros mensajes también de este mundo de la memética? Pues la historia de una niña que está en la playa y que por SMS le comunica a su amiga que acaba de perder la virginidad
y por error resulta que ese SMS le llega a su padre, no a su amigo, ¿no? No a su amiga. Pues de nuevo otra historia de memética que también contiene conflicto, contiene un relato que puede polarizar, ¿no? Campañas muy conocidas del mundo de la comunicación, de la publicidad, The Whopper Sacrifice. La idea es mata a 10 amigos en tu Facebook y te regalamos un Whopper, ¿no? Estos parece que entendieron el punto central del conflicto de Facebook, ¿no? Aquí en España decimos, vale menos que un amigo de Facebook, ¿no? Realmente la campaña da ahí y por tanto logra polarizar y logra que el mensaje se entienda. Otra compañía que estudio mucho en el libro, Ryanair, donde comparo, esta es la iniciativa del calendario, sabéis que es un calendario por la que en su aparición son todas fotos de este tono, y yo he puesto me he cortado un poco, he puesto las menos subiditas de tono. Bueno, pues las azafatas se pelean por salir en el calendario y tú dices, esto no es políticamente correcto. Claro, lo que ocurre es que las azafatas que son elegidas pueden decidir cuál es la ONG al que va destinado los ingresos del calendario que se venden a bordo. Claro, la pregunta es, ¿esto es rastrero, es fácil, es polarizante? Sí, pero como veis las cifras de Ryanair son brutales. Y comparo lo que era una campaña que alguno que está por aquí, que hemos trabajado para British Airways, pues comparamos la evolución de la marca British Airways y cómo es Ryanair, y Ryanair logra pasar y superar a British Airways prácticamente en todas las variables, incluidas las variables de tráfico. O sea que no estamos hablando solo de número de clientes, sino variables de tráfico en Internet, ¿no? Xixinobaño.org, otro en este caso es una iniciativa brasileña, traduzco literalmente del portugués, del brasileño, es meateenladucha.org, más o menos, ¿no? La idea es que cuando uno orina en la ducha ahorra por persona 4.380 litros por persona y año, entonces yo os dejo ahora con la reflexión de qué queréis hacer. Pero, de nuevo, ahí tenéis otra historia, otro relato y otro pingüino que se pone en marcha porque es polarizante, porque podemos contar una parte y porque se cumplen un montón de las cosas que hemos estado mencionando. Bueno, nada más, acabo aquí, simplemente tenéis en la estrategiadelpingüino.com toda la información que queráis y yo prefiero, si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar, pues lo hacemos y adelante. Tenemos un altavoz a vuestra disposición, cualquiera que quiera hacer una pregunta, aunque creo que podemos hacerla de viva voce. No, yo me pregunto siempre cuando veo todos estos casos fantásticos de millones de visitas y de seguidores y tal, y cuando en algún momento pues tú estás trabajando ya con una marca, con un cliente, etcétera, etcétera, y estás planteando pues eso, emitir mensajes que tengan relevancia, que interesen a la gente, que la gente los pueda seguir, que al final siempre nos encontramos con que al final el emisor no dejará de ser una marca. Las marcas tienen una capacidad para arrastrar a la gente muy inferior a los individuos, ¿no? Y aparte de eso, en todas estas comunicaciones hay valentía, hay verdad, sobre todo hay verdad, y muchas veces reconocimiento de un cierto, pues eso, de un cierto fracaso o de algo que lo hace profundamente humano, ¿vale? Con lo que, claro, este esquema de relato que moviliza y mueve a nivel de comunicación de marca es muy difícil de aplicar. No sé qué piensas. Sí, completamente de acuerdo en todo el mensaje, en la exposición, muy de acuerdo. Lo único que ocurre es que yo creo y de nuevo, perdón por repetir algún ejemplo que ya hemos tocado en algo, pero la prensa lleva buscando y haciendo y teniendo éxito, buscando mensajes reales de personas y de ciudadanos reales que logran
incluso muchas veces poner en marcha desde cero porque encuentran una gran historia, ¿no? Entonces, a mí particularmente me llama la atención, compartiendo contigo completamente eso, ¿no? La principal asignatura pendiente de las empresas es la verdad, la verdad, esa es la primera, el primer paso. Y la segunda es la comunicación personal, o sea, el ser capaz de ser como somos, con lo bueno y con lo malo, y lanzarnos a eso. Claro, por suerte, la idea de que estamos en comunicaciones verdaderamente instantáneas significa que no vamos a poder planificar nada, que es lo que, no sé los que trabajéis en política, que sé que por aquí hay algunos, ¿no? Pero a mí me ocurre que muchas veces no puedes prever nada ni planificar nada. Muchos que estamos aquí, estamos de la asociación del Account Planning Group, planificación estratégica ¿de qué? ¿Qué planificación ni qué puñetas? Con perdón, ¿no? O sea, ¿qué podemos prever o planear adelantarnos en el tiempo si permanentemente el entorno es inestable, es cambiante? ¿No será más bien que lo que tenemos es que trabajar con esa espontaneidad y partir de que las cosas ocurren en tiempo real y la comunicación en tiempo real y por tanto no hay mucho que poder adelantarnos a eso o diseñar, que no hay mucho artefacto de comunicación que podamos hacer porque el artefacto surge, se crea y muere en el propio proceso de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay verdad, bueno, coincido mucho con lo que decir. El punto que te decía es, yo creo que las empresas, y así es como empezamos a trabajar en algunos casos con algunos de los clientes, y veo que ocurre también en la Casa Blanca, las empresas tienen que buscar un caso real de un ciudadano, no de un político, no de un tal, de un ciudadano. No sé, por poner un ejemplo, Marcella Owens, que la acabamos de ver, el chico negro, cuya mamá muere porque no tiene cobertura sanitaria en Estados Unidos, es el caso sobre el que se habla y se aprueba el Medicare de Obama, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con lo que digan que eso tiene de lo que sea. Pero me pregunto aquí, vamos a ver si aparece esta noche otra niña de Rajoy o no, algo que no existe, que es, etcétera. Hay millones de casos sobre la crisis que podíamos haber tenido. ¿Recordamos de esta campaña un solo caso de un ciudadano que algún partido haya utilizado para decir a esa persona hay que ayudarla o a personas como hay que ayudarla? No. Lo ha hecho la prensa. Si lo ha hecho la prensa y en algunos casos, el plomero de no sé qué o el tal, bien, de acuerdo, hay veces que surgen esas cosas, pero si lo puede hacer la prensa, que son profesionales de hacer eso, de la investigación y de encontrar, a poco que nos sentemos X periodistas con X personas de estrategia de comunicación, lo vamos a poder hacer. Si no es tan difícil. El problema es que hay que tirar el yo de la marca, yo mimé conmigo y hablar de mí mismo, y obviamente hay que buscar a alguien que diga la verdad y que lo cuente en tercera persona, no en primera persona, ¿no? Desde la marca, ¿no? Así que bueno, que sí, que efectivamente creo que es así, pero creo que el antídoto está, y me da la sensación de que la gente que hace planificación estratégica vamos a estar cerca de ese mundo. Vamos a empezar a volver a rascar en cuantitativos, en cualitativos, en búsquedas de historias que ilustren los valores de una marca y de personas y ciudadanos reales o de casos que cuenten las verdades de una marca, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Esto no puede hacer caer a la marca en el sensacionalismo, en el sentido que a lo mejor tu producto sea lo suficientemente serio para no poder caer en esto? O sea, que a lo mejor no vale para cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no lo haría valer para la política. Es una opinión muy personal porque a diario ves que los mensajes están totalmente... O sea, que es muy poco seria en cuanto a la comunicación. Pero pueden haber otras cosas que no lo sean así, o sea, que imprima poca seriedad a tu marca. Ajá. Bueno, yo creo que hablamos antes del mundo de la comunicación masiva, el mundo de la comunicación de persona en persona. Yo creo que es que tenemos que aceptar que, para bien o para mal, este mundo pingüino está espectacularizando, llevando al máximo lo que Debord hablaba de la sociedad del espectáculo, que en realidad surge cuando aparece la televisión y lo audiovisual, ¿no? Estamos polarizando, exagerando, extremando esa tendencia. Luego, nos guste o no, tenemos que hacer mensajes que son espectáculos, porque si no, no vamos a llegar a nadie. Esa es la primera cosa. Dice, hombre, espectáculo no siempre se puede hacer, pues entonces no habrá comunicación. Segunda cosa, que obviamente tendrá que haber comunicación mucho más emocional. Hombre, es que hay veces que la razón
tiene su peso. El programa político es muy importante y nadie habla del programa político. Las ideas son muy importantes y normalmente las ideas no es lo que se debate muchas veces, ¿no? También tenemos que aceptar esa idea. La premura y la instantaneidad de los mensajes, que hace que las opiniones sean completamente inestables. Uno, para el libro menciono los analistas en Nueva York, ¿no? En la bolsa de Nueva York. ¿Cuál es el número? ¿Con qué frecuencia reciben información? Tú das un botón de compra y 0,3 segundos más tarde te llega una información que te dice que te acabas de equivocar. Pero si esperas otros 0, no sé cuántos segundos, te llega un nuevo mensaje que te dice que no, que lo has hecho bien. Y si te esperas un minuto, tienes 100 que dicen lo mismo y lo contrario, ¿no? Esa es la realidad. El resultado es una comunicación, un sistema de comunicación mucho más volátil, mucho más caótico, mucho más impulsivo, mucho más emocional, mucho más superficial. Creo que tenemos que aceptarlo. Creo que tenemos que ver que en vez de pretender dar un mensaje, tenemos que dar un mensaje y una pala. Y que el que quiera profundizar en ese mensaje, coja la pala y cabe. Y obviamente es ayudar, como hemos visto, que hay formas de poder ayudar, que hay sites, que hay maneras de ir profundizando, de ir excavando en el programa político, como tú mencionabas, o en las ideas reales. Pero nosotros vamos a estar subidos al iceberg con el resto de pingüinos, pasando frío en medio de ese ruido ensordecedor. Y hay que aceptar eso. Y un pingüino en medio de esa colonia no se pone a decir, ahora os voy a abrir una hoja de Excel o ahora os voy a abrir una fórmula matemática en no sé qué programa. Entonces es aceptar esa idea y es aceptar que lo que se mueve por encima del iceberg, no por debajo, es impulsivo, superficial, inestable. Entonces, creo que al margen o no es una realidad. Hola, primero felicitarte por tu libro porque me lo leí de seguida que salió y la verdad es que estoy aquí hoy por eso también. Gracias. Mi pregunta es en el sector sanitario. Hay que explicar historias, pero ¿cómo explica un paciente y cómo convence a la gente, ¿no?, de que el laboratorio no está detrás pagándole a ese señor pues para que explique que aquello realmente le resulta, ¿no? Entonces, todos esos laboratorios que ahora están buscando también, ¿no?, cómo reinventar este tipo de comunicación, ¿cómo se puede hacer? ¿O qué consejo podrías dar? Ajá. Bueno, de storytelling hay mucha cosa, por suerte. Si te interesa, es un mundo que está en la estrategia del pingüino, como tú has visto, porque uno de los consejos, el libro lo acabo con una serie de consejos sobre cómo mejorar la comunicación y en qué afecta, y uno de ellos claramente es ser narrativo, ¿no? Todo lo que digamos tiene que intentar tener un formato narrativo, poder ser contado de manera fácil. Y poder ser contado, como acabo de explicar con lo de la memética, pues de una manera personalizada, con tus propias palabras, en distintos canales, trocearlo, hacerlo picadillo o al revés. Yo creo que el problema quizás de la industria farmacéutica, tal como yo lo percibo, es precisamente el control. Es decir, primero hay un mundo legal que, en mi opinión, yo es con el que estoy permanentemente peleando, ¿no? La verdad es que conozco más la parte de Estados Unidos que la parte europea. Y eso en Estados Unidos lo tienen más fácil, como tú sabes, si trabajas en esa industria, ¿no? Pero esa es la primera. La primera barrera es la legal. La segunda, además de la legal, tiene que ver con la misma pregunta que hacía el compañero Torrens aquí al inicio, que ha abierto el fuego, ¿no? El control, ¿no? Claro, no es coger a alguien y cederle el micrófono y decir, cuenta lo que te acabo de decir, hijo mío, ¿no? No, es abrir un espacio de debate absolutamente libre, no cooptado, abierto a todo el mundo, donde cada uno diga lo que quiera, donde un moderador simplemente elimine aquellas cosas que son insultos para otro, donde alguien se atreva a que si opina mal del producto no lo borremos, que es lo que hacemos todos o casi todos. En fin, hay una serie de formas de moderación y de trabajos que son de verdad importantes, ¿no? Y si no es así, pues por mucho que uno intente trabajar el storytelling de su marca, otra de las cosas, por ejemplo, es el miedo ancestral de las compañías farmacéuticas a abrazar el conflicto, ¿no?
Uno dice, bastante conflicto tienen los enfermos, bastante conflicto hay en la sanidad pública, bastante conflicto tienen ya los médicos, etcétera, ¿no? Y dice, sí, pero es que si no hay conflicto, si uno en una enfermedad no muestra cuáles son los conflictos de todo tipo, jurídicos, personales, emocionales, familiares, etcétera, etcétera, pues ahí no hay relato. Y si no hay relato, pues volvemos a lo mismo, no hay pingüino, ¿no? Querido Antonio, espero que me lo permitas y perdonas. Quería hacer unas puntualizaciones. Amigo Torrens, te ha llamado, que no sé cómo te llamas. Antes habéis mencionado la verdad y, si me lo permitís, yo cambiaría esta palabra por la autenticidad o quizás la veracidad, si lo prefieres. La verdad está muy sobrevalorada. Sabes que lo digo muy a menudo, lo voy a repetir. Has dicho una cosa muy interesante sobre la comunicación en cadena y también es un tema que he reflexionado mucho últimamente. Yo creo que la comunicación, como casi todo en este mundo, nuestro pensamiento está evolucionando hacia un sistema. Es decir, la comunicación no es una línea que va de puntos en puntos, sino que es una red, un sistema con nudos que crece de forma orgánica. Y quizás ese sea el gran reto, no entender que ya no estamos ante una fórmula matemática sencilla, sino ante, pues no sé, alguien de ciencias que me ayude, pero que son formulaciones mucho más complejas, ¿no? Medir la viralidad, lo que piden todos los clientes. También creo que esto va a cambiar. O sea, ya la viralidad viene del impacto que se medía antes y lo que vamos a medir es el engagement, no la relación. Y no la relación por impulso, sino la profundidad de la misma. Estamos en un momento muy interesante, creo que estás de acuerdo. Y nada más, muchas gracias, que a mí también me ha encantado tu libro. Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Yo cuando hablo de verdad en términos humanos y en términos casi de guión, ¿no? y de storytelling, ¿no? Yo creo que podemos ver ficción o podemos ser algo que tiene visos de verosimilitud, ¿no? que es de lo que se habla muchas veces. Dicen, no es importante que sea verdad, es importante que lo parezca, ¿no? Y no, uno puede contar un cuentito de una rana o del quién se ha llevado mi queso o de la buena suerte, que está por aquí el editor y la persona que encontró ese gran pingüino, y pues estar contando un relato, ficción pura, pero contiene una verdad humana, porque si no, no prestamos atención a la ficción, ¿no? Entonces, hablo más de la idea de verdad en ese sentido, en el sentido narrativo y en el sentido humano, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo contigo con que la viralidad es un dolor de cabeza enorme, que estábamos acostumbrados a tener Sam Nielsen o Sam Comescore, y después de Comescore y Sam Nielsen pues ya estamos empezando a ver que es infinitamente más complicado que eso y que hay veces que cosas que han viralizado brutalmente bien luego no generan nada, que de hecho es el gran debate que se está empezando a hablar de, por ejemplo, la capacidad real que tienen las redes sociales para la política, ¿no? Aparte de la movilidad y tal, ¿realmente hay un debate? ¿Realmente en Twitter yo puedo hacer algo? ¿Puedes agregar información, pero debatirla no? Porque es que no da para esto, ¿no? Bueno, ahí hay todo un trabajo, sí. Yo creo que la viralidad es el gran dolor de cabeza de la medición y otro de los retos de la gente que hace planificación estratégica de la comunicación y que tradicionalmente a lo mejor había un 30% del tiempo que lo dedicábamos a medir qué es eficaz y qué no es eficaz, ¿no? Pues eso está fragmentado hoy en día y es tremendamente complejo. Es una caja negra y además bastante compleja de verdad poder adaptar a una marca, ¿no? o a un gran anunciante. Bueno, si no tenemos más preguntas, yo creo que Antonio ya le hemos bombardeado con suficientes y las ha ido rebatiendo una a una, interesante. Creo que nos dejas ante nosotros una problemática de nuestro futuro trabajo, por dónde debemos de ir. ¿Qué debemos cambiar? Hablabais, cambiamos las marcas, cambiamos las personas que están con las marcas. Esa también podría ser otra discusión, porque a veces hablamos de la marca, pero detrás de la marca hay unas personas
que además están un tiempo, se mueven, pero yo creo que nos has dejado ahí unos interrogantes y unas preocupaciones para nuestro trabajo en el futuro. Por parte nuestra, agradecerte que nos hayas dedicado todo este tiempo, agradecerte tus comentarios, tu docencia, porque ha sido una explicación muy docente, y ya sabes, esa es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, Antoni, gracias a la Blanquerna, a la APG y a vosotros por venir como héroes hoy en este día a apoyarme, a estar conmigo. Muchas gracias.